Hola, hola, bienvenidas a la segunda parte de este proyecto Once Upon a Time que hicimos la primera vez, la primera parte en directo y esta segunda por problemas técnicos, pues bueno, como os dije, os la dejo grabada. Ahí os enseño un poquito el castillo, que el otro día en el directo os comenté que la iba a pintar con pintura de tiza, pero al final no conseguí el color que yo quería para el tejado y lo que hice fue pintarlo con pinturas de madera, de las de toda la vida, alpino. Estas no son de alpino, pero bueno, pinturas de lápiz. Estas en concreto son metalizadas, entonces le dan un toque súper chulo. Y bueno, fui pintando despacito, no por todas las partes, pero los tejados sí, haciendo un poco más hincapié en las hendiduras. Y bueno, veis que queda un efecto súper bonito. Tenemos la estructura lista y las páginas montadas del primer vídeo, del directo que hicimos todas juntas. Y ahora vamos a decorarlo. Voy a hacer como tres divisiones. Las dos primeras hojas son las que os voy a enseñar a hacer, o sea, las 4 primeras carillas, y luego hay que repetirla en el segundo montón y en el tercer montón, ¿vale? Serían 4 y 4, 8, 12 carillas, que en realidad son la misma estructura multiplicada 3 veces, ¿vale? 3 veces se repetiría. Bien, empezamos. Lo que voy a hacer es, en la parte de interior de la portada, voy a hacer un bolsillito que, bueno, veréis que me gustan mucho los bolsillos y me parece que se aprovecha muchísimo espacio porque además te sirve para aprovechar restos de papel y hacer las tarjetas. Y para que tengáis una idea, este bolsillo más o menos mide 21,7 por unos 5,5 de ancho y troquelé todo el borde para darle un toque más chulo, y con un trocito de los papeles que van sobrando he decorado el bolsillo. Aprovechar todos los restos hasta el más mínimo, porque bueno, al final del vídeo veréis lo que me ha sobrado, que es nada o casi nada, y he tenido que hacer pues collage de distintos papeles para ir terminando todo el proyecto. Os da, pero os da justito y os sobra muy poquito, así que no estropeéis nada porque si no nos quedamos muy justas de papel. En la primera hoja vamos a hacer un desplegable con 2 pestañas a la derecha y una más grande a la izquierda. Ahí tenéis las medidas de las 2 de la derecha, que son 9 por 14,5. En el lado de 14,5 hacemos una pestaña de 1 centímetro más o menos. Y la grande, 15,5 por 16, si no me equivoco. Y hacemos también la pestañita. Bien, lo que hice fue marcar en la parte de atrás más o menos el punto central. Y ahí es donde voy a colocar el imán, para que luego la pestaña delantera, la que es más grande, pueda engancharse en ella, ¿vale? Lo ideal es que coloquéis los dos, ¿cómo se llama? Me saldrán los dos desplegables, los dos más chiquititos, los que miden 9 por 14,5, que los coloquéis en su sitio donde vosotras queráis que vaya, y dejéis en medio ese huequecito para el imán, porque si ese imán se queda metido debajo de los tarjetones no tiene suficiente enganche y al final pues no nos sirve demasiado, ¿vale? Lo importante es que, bueno, donde coloquemos el imán tengamos sitio suficiente hacia arriba y hacia abajo para distribuir luego los 2 tarjetones que tenéis ahí. Podéis incluso primero hacer lo contrario de lo que estoy haciendo yo. Primero pegar los tarjetones, luego en el espacio que os quede entre los dos poner el imán y luego colocar la pestaña grande, ¿vale? Veis que una vez que he pegado el de atrás, he colocado el imán encima para hacer como un 3D y que quede más levantadito, y lo he colocado por la parte de adentro de la pestaña grande. ¿Veis? Ahí, respetando lo que os decía, el espacio ese del imán, para que no nos superponga la cartulina encima del imán, pues eso, he dejado ese espacio libre y lo he decorado. Bueno, ahí veis todos los desplegables listos y que tiene para un montón de fotos. Mi idea es que esa ventanita central que tiene la ilustración, pues que no poner foto, y utilizar todas las interiores. Las tarjetas del bolsillo de la izquierda lo voy a dejar para el final, porque todas esas tarjetitas y demás las voy a hacer con sobrantes, entonces no quiero estropear ahora un papel que probablemente me haga falta, y al final del todo pues ya veréis que voy haciendo tarjetitas. Bien, la siguiente página, que sería la segunda o la parte de atrás de la primera hoja, vamos a hacer unos bolsillitos. Más o menos las medidas son estas, ¿vale? Pero va a depender de la medida a la que hayáis cortado vuestro papel decorado. Los míos miden 7,5, como veis ahí, por 10,5. Y entonces lo importante es que ahí en el centro se junten, ¿vale? Que la medida os dé para 1/4 de la hoja. Por lo tanto, vais a tener que dividir, o sea, medir vuestro papel decorado, cortar a lo ancho la cartulina de la mitad de esa medida, y a lo alto lo mismo, lo medís y la cortáis a la mitad de esa medida, 2. Y ahora los vamos a colocar. Uno va a ir pegado arriba a la izquierda,
y lo pegaremos en forma de C para poder introducir una tarjeta por la zona de la derecha, como veis ahí, en formita de C, dejando libre la parte que va a quedar luego hacia la derecha y lo colocamos en su sitio. Y luego el bolsillo de abajo es justo lo contrario, vamos a introducir la tarjeta por la zona de la izquierda y por lo tanto lo voy a pegar dejando libre esa zona para que entre la tarjetita, ¿vale? Con mucho cuidado lo pegamos sobre el papel y lo que os dije, lo importante es que vosotras cojáis la medida de vuestro papel decorado, que no os fiéis del mío porque puede haber unos milímetros de diferencia de la medida que vosotras hayáis cortado vuestro papel y entonces pues mis medidas no tienen por qué ser exactas con las vuestras. Medirlo siempre y la mitad de lo que mida vuestro papel, pues así cortáis la cartulina. Bueno, como veis ya tengo los dos, entonces hacemos como una especie de tablero que además con el color azul y rojo que resalta un montón. No tenéis por qué decorarlo exactamente igual que el mío, ¿vale? Lo mío ya sabéis que es una idea y vosotras pues a vuestra manera, o si lo estáis incluso haciendo con otra colección distinta, pues como más os guste. Vamos a hacer dos tarjetitas de 8,5 por 11, son las mías, pero bueno, podéis medir y adaptarlas un poquito si os gustan un poquito más grandes o más pequeñas, siempre teniendo en cuenta el espacio que habéis echado pegamento, entonces mucho más grande de 8,5 no va a poder ser, pero a lo largo sí que podéis hacerlas o incluso hacerlas dobles, de las que van dobladas y va una tarjeta pues eso, plegada. Ya tengo los papeles decorados, pero lo que voy a hacer es crear como una especie de tirador para que se vea que esa tarjeta sale de ahí y además como los estoy haciendo en rojo pues resaltan un poquito más y dan un poquito más de decoración también. No es simplemente para tirar de la tarjeta, sino que también para decorar un poquito. Entonces primero pego. Estos tiradores los estoy haciendo con restitos de los pequeñitos del todo que me van quedando, pues los estoy aprovechando también, ¿vale? Entonces con una tirita la parto la doblo, perdón, a la mitad, la pego más o menos centradita y ahora al colocar el papel decorado por encima pues ya se nos queda ahí sujeta. Y lo que os decía, nos sirve para tirar de la tarjeta como para dar también muestra a la persona a la que vayamos a dar ese álbum, si es que no es para nosotros, pues para que sepa que ahí hay una tarjeta, que esa tarjetita sale. Y bueno, ahí veis, también le voy a poner el tirador del otro lado. He aprovechado todos los restitos de papel, todas las imágenes que tenía. Y bueno, otra página lista, veis que no tiene mucha ciencia, pero que queda una combinación súper chula. Todo lo que es decoración de pegatinas, maderitas y demás lo vamos a hacer al final del vídeo. Bien, vamos con la siguiente página. En este caso he aprovechado uno de los papeles grandes y veréis que esta combinación la hago también en las demás páginas. Y vamos a cortar una cartulina de 16,5 por 21 y en el lado de 16,5 vamos a hacer la pestañita de 1 centímetro o 1, algo, ¿vale? Lo importante es que la cartulina no sobrepase al papel decorado, que se quede o del mismo tamaño o un pelín menos para que luego no se nos roce con el borde del álbum, y pegamos la pestaña por la parte de atrás del papel. Entonces así conseguimos darle mucha más capacidad al álbum y además poder aprovechar los papeles de 30, los grandes que nos han quedado. Ahora, en ese papel que va en la parte interior de la cartulina, que es la continuación del que va a ir a la izquierda, luego cuando esté abierto el papel lo veréis mejor, vamos a hacer un cortecito. Más o menos lo estoy haciendo unos 3,5 centímetros aproximadamente de la parte superior, 3,5 y a 1 centímetro más o menos de cada uno de los bordes. Si queréis hacerlo exacto y que os quede milimetrado y bien cuadrado, pues lo medís más o menos desde el borde superior hacia abajo unos 3,5 centímetros y desde cada uno de los laterales 1 centímetro hacia adentro. Entonces ese cortecito pues me va a medir, no recuerdo exactamente si eran 12 centímetros, creo, aproximado, ¿vale? Vosotras medirlo. Lo importante es que os quede hacia cada uno de los lados al menos 1 centímetro para poder luego pegar y que no se nos rasgue el papel. Y hago dos cortecitos, uno encima del, bueno, uno un poquito más arriba y otro un poco más abajo, ¿veis? Y corto pues esa pestañita que veréis que me va a servir para introducir un tarjetón. ¿Qué pasa? Los papeles de esta colección, al igual que muchos papeles de muchas colecciones, tienen unas ilustraciones súper grandes y muy bonitas, pero el problema es que nos da penita taparlas. Entonces lo que estoy consiguiendo con esto es poder utilizar igualmente la hoja sin necesidad de colocar la foto encima de la ilustración y taparla. Entonces lo que hice fue pegar el papel todo alrededor, dejando libre todo el espacio intermedio, ¿vale? Todo el centro de ese papel está sin pegamento y ahora puedo introducir, como veis ahí, ese tarjetón. No recuerdo si medía 11,5 por 17, bueno, las medidas están un pelín más atrás porque como estaba hablando pues no os las dije, pero las tenéis ahí apuntadas.
Y bueno, lo mismo que antes, puse un tirador y la he decorado, entonces bueno, ahí tenemos la capacidad igualmente para las fotos sin necesidad de tapar la ilustración. Vale, vamos ahora con la página de la izquierda, vamos a cortar 2 trocitos de cartulina de 16 por 7 y de la parte de 16 los doblamos a la mitad. Y ahora los vamos a colocar uno un poco más abajo, bueno, uno arriba y otro abajo, intentando tapar lo mínimo, lo menos posible de la ilustración, aunque bueno, luego veréis que lleva un mecanismo que sube y baja y un poco se va a tapar, pero bueno, se aprecia que la ilustración es la continuación de, o sea, la de la izquierda, la continuación de la derecha. Y vamos a pegar la parte trasera de esos cuadraditos que acabamos de crear, de esas tarjetitas, la vamos a pegar en el papel. A la altura que queráis, no tiene una medida exacta, veis que yo he dejado más o menos 1,5 centímetros o aproximado hacia el borde superior, y la de abajo pues va a quedar más o menos lo mismo, ¿vale? 1,5 centímetros desde abajo, y quedará un espacio ahí en medio de separación entre las dos, incluso un poquito más, igual abajo quedan unos 2 centímetros. Os lo estoy diciendo a ojo, que no lo he medido, ¿vale? Como veis, yo siempre pego a ojo donde me gusta que vaya y donde veo que tapa menos la ilustración, intentando centrarlo, pero bueno, no siempre me queda perfecto porque, como os digo, yo no lo hago con regla, pero si queréis que os quede milimetrado y exactamente a la misma distancia, pues más o menos 1,5 centímetros desde arriba y otro desde abajo. Y ahora vamos a cortar un cuadradito de 8 por 8 centímetros, que va a ser el ascensor que suba y baje y deje que nuestros desplegables se abran. Estos cuadraditos podéis hacerlos un poquito más grandes si queréis, ¿vale? Yo no los he hecho más grande hacia los lados, o sea, le he dado 7 centímetros porque quería que se viese el castillo, ¿vale? Y lo mismo me pasa con los papeles que van a ir luego en las demás hojas, porque no quería taparlos demasiado. Pero si estáis adaptando este pop-up o este desplegable a otro álbum, que sepáis que podéis hacerlo de la medida que queráis, siempre y cuando quepa en vuestras hojas y siempre y cuando el mecanismo que sube y baja sea capaz de cerrarlo y que quepa todo en la misma hoja, ¿vale? Esta medida, la verdad es que es una medida buena para esta medida de álbum, y además, lo que os decía, nos permite ver la ilustración del castillito. Bueno, en la pieza de 8 por 8 veis que he cortado 2 tiritas de papel, las he doblado a la mitad y las estoy pegando en el centro del cuadradito por la parte de atrás. Abiertas, es decir, las tiras no las pego entre sí, sino que pego solamente una de las partes y dejo un milímetro de separación o más o menos entre ambas pestañitas. Y ahí, marcando más o menos el punto central, si queréis también podéis colocarlo pues eso, centrado. Lo importante es que esta pieza de 8 por 8 se quede superpuesta a las dos de los laterales, porque es la que nos va a servir de cierre. Entonces, calculando por dónde queda más o menos el centro de nuestro cuadrado, hago unas marquitas con lápiz y ahora voy a cortar con el cúter directamente desde más o menos la mitad del cuadradito de arriba de 7 por 16 y hasta la mitad más o menos del cuadradito. Bueno, he cortado un poco más de hasta la mitad, ¿vale? He cortado casi hasta la parte de abajo del cuadradito de abajo, pero con que cortéis de mitad a mitad es suficiente. ¿Veis? Y ahora esas patillas, unas quedan pegadas a la cartulina blanca y las otras las meto por la hendidura hacia la parte de atrás y las doblo. No van pegadas, porque si las pegamos el mecanismo no se mueve. Entonces tenemos que buscar la forma. Al principio cuesta un poquito más, pero tenéis que doblarlas bien y colocarlas, ¿veis? Ahí correctamente una sobre la otra, y que los dobleces queden bien colocadas, queden bien hechas y bien colocadas, porque si no el mecanismo no sube y baja. Se queda, ¿veis? Ahora sí, se he colocado perfectamente y ahora sube y baja. Cuando está en el centro impide que esas hojas se abran, pero cuando yo lo muevo hacia arriba o hacia abajo, pues se me abre una o la otra. Bien, pues ahora que tengo el mecanismo listo, vamos a decorar las hojas. Las podríais haber decorado antes también, pero a mí me gusta tenerlo todo en el sitio colocado para saber exactamente qué papeles voy a colocar. Es como más visual para mí. Y ahora, para pegar la parte trasera, echamos pegamento todo alrededor y en la parte de la izquierda, pero esa zona que yo os estoy marcando con el lápiz, o sea, toda la zona desde donde van las aletas hasta donde van las aletas, ¿vale? Toda esa zona que cubren las aletas, no voy a echar pegamento. En todo lo demás, en ese borde, todo alrededor y por allí, toda esa parte sí, pero la zona donde se mueven las aletas no, porque si las pegamos, las aletas no se pueden mover. Entonces, voy a pegarlo en su sitio y a decorarlo. Lo ideal es que antes de pegarlo ahí lo decoréis, ¿vale? Porque luego, sobre todo la pestaña de arriba, para pegar los papeles decorados queda un poco más en el aire, pero bueno, que
que da igual, yo lo pude hacer perfectamente, lo que pasa que no me di cuenta de decorarlo antes de pegarlo en su mecanismo. ¿Veis? Ahí estarían y nos cogen 3 fotitos así más chiquititas en cada uno de los desplegables y me parece una forma muy chula y además fácil, porque es un desplegable sencillo, de darle un toque súper guay. Como veis, me olvidé de, que esto me pasa muchas veces, me olvidé de colocarle los lazos. Vale, detrás del papel decorado donde hicimos el desplegable tendría que haber puesto los lazos. Entonces, como el papel todavía estaba un poco húmedo, y pude levantarlo sin problema, con cuidadito de que no se me rompiera, sobre todo porque llevaba el mecanismo y no quería que ahí nada se estropeara, levanté el papel con mucho cuidado y veis, metí los lacitos ahí debajo. Vale, metí ese de hecho no era que, bueno, tuve que cortarlo, pero 2 trocitos de lazo, uno a la derecha, otro a la izquierda, y así podemos anudar esa hoja y que no se nos abra. Bien, ahí veis, el otro trocito de lazo se me había perdido por ahí, entonces ahora corto ese a la mitad y ya me quedan los otros 2 trozos para otro de los desplegables. Bien, ahora sí, lazos colocados, cuidado con eso, y vamos a decorar la última hoja de esta parte, que sería aprovechando uno de los papeles del stack pequeñito. De los grandes tenemos ya menos o casi ninguno, porque los he cortado todos para lo que son las páginas interiores, para las bases, y también algunos grandes nos hacen falta para las tarjetas y demás. Entonces voy a aprovechar uno de los pequeños y lo que hago es crear un bolsillo en la parte de abajo que me deja ver igualmente la ilustración de arriba y me permite pues aprovechar el papel y luego colocar ahí unas tarjetitas. Las tarjetas, os digo lo mismo que antes, las voy a dejar para el final porque si no, no quiero estropear los papeles. Bueno, y vamos a por la última hoja que luego ya sería repetirlas todas. Vamos a cortar una cartulina de 21 por 25 y medio y en el lado de 25 y medio hacemos una pestañita de más o menos 1 centímetro, 1 centímetro y medio, ¿vale? Aproximado. Y el resto que nos queda, una vez hecha la pestaña, lo doblamos a la mitad, ¿vale? Hasta el pliegue, doblamos toda esa mitad que nos queda hasta el pliegue. Y eso va a ir enganchadito ahí detrás del papel decorado base. Pero antes de pegarlo, ni engancharlo, ni nada, vamos a hacer unos cortes. Es simplemente decorativo. Si queréis dejarlo así, podéis. Pero bueno, le da un toque súper chulo. La verdad es que me ha gustado este efecto, que la idea la he cogido de Bellaluna, del álbum que ha hecho de Red Hood, de Caperucita, y me parece una forma súper chula de hacer un desplegable simplemente haciendo un cortecito en el medio. Veis que he marcado a 9,5 y a 11,5. He hecho unas marquitas para trazar la línea recta y a cada uno de los laterales, desde la izquierda 1,5 y desde el pliegue 1,5. Entonces hacemos un rectángulo ahí en medio que vamos a ir cortando con el cúter y con la regla un pelín más afuera de lo que hemos hecho en las marcas de lápiz para que luego no se nos vean, ¿vale? Nada, un pelín simplemente por fuera de la línea para que no se vean. Cortamos con mucho cuidadito. Y ahora podéis repetir el mismo proceso en la otra hoja, en el otro trozo, o simplemente podéis hacer lo que he hecho yo, que ha sido marcar cerrar el desplegable y marcar con el lápiz la ventanita. Entonces así ya me ahorro el tener que estar midiendo otra vez lo mismo, porque bueno, me uso una de plantilla para la otra. ¿Veis? Ahora ya tengo las ventanitas cortadas, voy a borrar todas las marquitas de lápiz que he dejado por ahí. Y vamos a decorar. Esto es simplemente decoración, veis que es un desplegable normalito como muchos que hacemos, simplemente en zigzag, pero nos da capacidad para 8 fotos. O sea que es una forma muy fácil, muy rápida de hacer un desplegable súper sencillo, que queda distinto y que bueno, que nos cogen fotitos de un tamaño bien, de unos 9 de alto por unos 10 de ancho. Son un poquito más rectangulares que cuadradas, pero bueno, son unas fotos guays, decentes, no súper chiquititas. Bueno, y ahora esta pestaña la vamos a pegar en el lado de la izquierda del papel decorado que hemos elegido para esa hoja como base y eso, pues pegamos la pestaña y antes de pegar la hoja en su sitio colocamos los lazos, ¿vale? De hecho veis que ya los he dejado por ahí, esta vez he elegido los azules para que no se me olvidara colocarlos, pero antes de pegarla en su sitio vamos a decorar todos esos huecos blancos que nos quedan. ¿Veis? Eso se abriría así, como os digo, nos da capacidad para 4 por este lado y otras 4 por la parte de adentro, ¿vale? Entonces vamos a ir aprovechando restos. Veréis que luego cuando se enseñe el álbum terminado al final, estas 4 hojas iniciales sí que este desplegable inicial sí que he aprovechado trozos enteros, pero en los 2 siguientes,
que son iguales que estos, no he podido utilizar trozos enteros porque ya casi no me quedaban, en algunos sí, pero en otros he hecho pues lo que os decía, una especie de collage. He colocado las cintitas y como veis ahí en los trocitos pequeñitos esos que se quedan a cada uno de los laterales del rectángulo que cortamos, también le he puesto papel decorado porque la verdad es que queda muy chulo, veis que le da un toque muy guay. El lazo, como os he dicho, y cerramos. Son lazos pequeñitos, simplemente para anudar, ¿vale? No he dado lazadas súper grandes porque tampoco quería que se viese una cosa súper voluminosa y que tapase las ilustraciones. Bueno, pues estas 4 páginas que acabamos de hacer las vamos a repetir en orden 2 veces. 4, esa hoja iría en esa primera, la siguiente hoja en la segunda. Bueno, este mismo proceso lo repetimos en este orden que acabamos de hacer 2 veces más. Y al final veremos el álbum pues completo. Antes de decorar os voy a enseñar la portada, porque bueno, quería enseñaros cómo decoré esto antes de terminar de decorar el interior para que vieseis el reel. Esto fue porque lo grabé así, entonces he respetado el orden en que lo he grabado, también para que no vierais como una cosa rara de jolín, todavía no nos ha enseñado cómo ha montado la portada, pero ya estamos viendo la portada decorada. Entonces así voy en orden. He aprovechado ese papel que os dije ya en el directo que es el que iba a utilizar, entonces ya lo he guardado todo el rato para no estropearlo. Y he aprovechado la ilustración al máximo. Como veis, utilizo el propio cartón para marcar el mínimo de pestaña posible y encuadernar. He metido las 4 pestañitas hacia adentro y eso ahora va a ir ahí pegado directamente sobre la antelina. Veis que como el papel tiene unos colores así como muy pálidos, excepto el azul, resalta muchísimo sobre la antelina roja y por eso elegí el color rojo para la portada. Voy a utilizar ese que pone Once Upon a Time, si no me equivoco, que es uno de los banderines que trae el kit, que vamos, podéis utilizar lo que queráis en función de lo que de la colección que estéis utilizando. Ese dragoncito que es del castillo que va en el exterior del álbum, o sea del soporte, y lo he pintado también con los colorcillos de madera. Y también 2 de las ventanas que vienen en los recortables, bueno, en los chipboard, que las voy a colocar en el lomo como si fuese pues la pared del castillo así en dorado y las ventanas. A las ventanas también le he dado un toque, pero muy poquito, de pintura, o sea, de las pinturas de madera en color gris, simplemente para darle un colorcillo y que no se quedara muy apagado. Bueno, y ahí, bueno, simplemente he pegado todo, una cosa encima de la otra, como habéis visto. Y al lomo, aparte de ponerle las ventanitas, de la hoja de recortables grande, pues he cortado 2 lechuzas que he puesto en la ventana de arriba, la caperucita y una de las flores para la parte de abajo, bueno, pues para que luzca un poquito más. Y así quedaría el álbum terminado por la parte exterior con el castillo. Veréis ahora que luce un montón así ya pintado, con el rojo, el dragón ahí en la parte de arriba y bueno, queda súper bonito. Y ahora que ya hemos hecho la portada, para que no os resulte chocante el verla hecha, vamos a ver si ya terminado todo el interior. Lo paso un poquito rápido porque las estructuras ya las sabéis, simplemente es para que veáis cómo lo he decorado. Veis lo que os decía, ¿no? De las tarjetas, que de las tiras que me han ido quedando, he ido haciendo collage y aprovechando todo, porque fijaros, eso es lo que me ha quedado de la colección grande y pequeña. Nada, 4 tiras por ahí en una bolsita. Y como veis, bueno, pues he aprovechado todito y he ido creando tarjetas. De hecho, para los bolsillos bueno, la 4ª hoja, no he puesto tarjetas de momento. Bueno, os enseño también cómo lo he decorado. Veis que he utilizado los chipboards, los recortables, las banderolas, he puesto las frases también, las pegatinillas. Y bueno, así veis más o menos cómo he ido colocando yo, dándole un toque de color. Por ejemplo, en esta página que veis ahí, en la parte izquierda abajo está Caperucita así en rojo, entonces lo que hice fue elegir una de las pegatinas de letras rojas para colocar en la página de la derecha arriba. Es como ir combinando y dándole toques de color. Entonces si en otra hoja había pues más cositas rojas, pues he colocado las letras en azul, como en esa, por ejemplo, ¿vale? Todas las banderolas que veis pegadas van solo pegadas en lo que es la parte del borde. El interior de la banderola va levantado para que pueda introducir la foto por debajo. Y todas las maderitas, como veis, quedan súper bonitas así en los bolsillos. Bueno, las frases quedan súper chulas. La verdad es que estoy enamorada de este álbum y bueno, está mal que lo diga yo, pero es un álbum muy bonito. Es que es una colección súper bonita. Tiene unos colores preciosos y luce un montón, le pongas lo que le pongas. Bueno,
Como veis, he puesto casi todas las palabritas de madera. Ahí es lo que os decía antes, he ido haciendo collage, veis que he puesto pues distintos trocitos de papel, haciendo como un montaje para poder aprovecharlos, porque es que si no, no nos llegan. Es súper justito todo lo que nos trae el kit, así que bueno, aprovecharlo mucho. Y esas tarjetas lo mismo, ¿veis? He ido aprovechando todo. Hay otra palabrita de las que vienen. Esa hoja es importante porque veis que ahí hemos hecho ese desplegable. ¿Qué pasa? Me quedaba esa hoja grande de las de 30×30 del castillo y me parecía súper bonita, entonces no quería cortarla ni taparla. Entonces, ¿qué he hecho? En vez de hacer el mismo desplegable que hicimos en las otras hojas, he cortado en vertical, igual que hicimos en la hoja que hacemos la tarjeta hacia arriba, pero en vez de ser hacia arriba las he cortado en vertical y he hecho 2 tarjetones. Entonces así podemos conservar esa ilustración del castillo y utilizar el espacio de los tarjetones para colocar fotos. Espero que os guste la idea, ¿vale? Y si no, pues las hacéis igual. Yo porque estaba utilizando esta colección, pero que si estáis utilizando cualquier otra o esta misma, pero queréis hacer los desplegables igualmente, pues bienvenida sea la creatividad. Y hasta aquí este proyecto. Es un proyecto con muchísima capacidad, como veis. Espero que os guste tanto como a mí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.